Hoy volvemos a hablar del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard. ¿Y qué ha pasado ahora?, os preguntaréis. Pues bueno, como ya os adelanté en el vídeo anterior y en otros muchos, están ahora mismo en pleno proceso de apelación. Y es que en este proceso hay una serie de pasos que hay que seguir a rajatabla. Y en el día de ayer se presentaron los escritos con las razones de la apelación. Así que si queréis enteraros de qué es lo que ha pasado, quedaos a ver este vídeo. Pero antes de empezar con el vídeo, recordaros que tengo este canal de aquí, Los Misterios del Hada, en el que trato casos de crímenes reales. Hoy mismo, por ejemplo, he subido este vídeo que es sobre el caso de Didi y Gypsy Blanchard. Es uno de los casos más famosos de síndrome de Munchausen por poderes. Así que si os gusta este tipo de vídeos de casos de crímenes reales, no olvidéis suscribiros aquí y darle a la campanita en la opción de todas para que YouTube siempre os notifique cuando subo vídeo. Ahora sí, vamos con el vídeo. Volviendo al caso de Johnny y Amber, por fin hay información bastante relevante de cómo se van a llevar a cabo las apelaciones. Y es que tanto los abogados de Johnny como los de Amber presentaron ayer los documentos en los que se exponía brevemente el por qué no consideraban que el juicio había sido justo. Y por eso habían decidido apelar. Hay que recalcar que este no es el escrito de apelación como tal, ya que ese es un escrito mucho más extenso en el que se van a desarrollar estos puntos. E incluiría la argumentación, las transcripciones del juicio, las leyes por las que se considera que deben tomarse en cuenta dichos argumentos, entre otras cosas. A lo largo del juicio ya hemos visto textos así, muy completos, que incluían un desarrollo junto con la legislación o normativa por la cual se presentaban. Estos escritos, como vamos a ver ahora, son una especie de enumeración de las razones por las que, según cada parte explica, debería de revocarse la decisión del jurado y del tribunal. Y los escritos de apelación con toda la argumentación deben presentarse antes del 2 de noviembre. En ambos casos se ha presentado la asignación de errores, es decir, que se han especificado en estos documentos los errores que cada parte, tanto los abogados de Johnny como los abogados de Amber, considera que ha cometido el tribunal. Primero vamos a ver el documento entregado por la parte de los abogados de Amber, que consta de 16 puntos. El primer punto dice: el tribunal de primera instancia incurrió en un error al negarse a desestimar la acción sobre el terreno por forum non convenies. ¿Esto qué significa? Pues básicamente están alegando que el tribunal debió de desestimar el caso, porque dicen que no era de su competencia. Es decir, el equipo de Amber Heard cree que el tribunal debería haberle dicho a la demanda de Johnny que ellos no podían resolver ese asunto, que no era cosa suya, ya que por lo que ellos piensan, esa demanda por parte de Johnny estaba mal puesta en el tribunal de Virginia. El punto 2 nos dice: el tribunal de primera instancia cometió un error al negar la súplica complementaria y en sentencia de 2 de noviembre de 2020 del Tribunal Superior de Justicia de Reino Unido, en Queen's Bench, en el caso de Depp contra News Group Newspaper, que no incluyen las reclamaciones del señor Depp. Que esto es lo que hemos dicho siempre. El juicio de Johnny Depp contra The Sun que hubo en Reino Unido es un juicio completamente diferente al que ha ocurrido en Virginia contra Amber Heard. Son dos juicios diferentes con dos partes diferentes, ya que en el caso de The Sun es Johnny Depp contra el periódico The Sun, que se había hecho eco de las declaraciones de Amber Heard, para usar esas declaraciones de Amber como fuente de información, pero Amber no era parte en ese proceso. Eran Johnny y el periódico The Sun. Mientras que en el otro juicio, el que hemos visto ahora este verano, es Johnny directamente contra Amber. En el punto 3 nos dice: el tribunal cometió un error al negar la recusación y la súplica de Flea Inbar en el dictaminado de cuestiones de derecho de que las 3 declaraciones presuntamente difamatorias en el artículo de opinión son: A. Procesables como declaraciones de hecho en lugar de expresiones de opinión no procesables. Y B. Procesable como difamación por implicación. Ya hemos explicado aquí que la difamación por implicación es que no se tiene que nombrar directamente a la persona que se está difamando, sino que por las acusaciones que se hace y por el contexto se puede entender que se refiere a esa persona, aunque no se le nombre. Y en este caso había un dato bastante reconocible dentro del artículo de Amber que, aunque no nombraba a Johnny, hacía ver que iba por Johnny. Y es que en ese artículo ella mencionaba que hace 2 años había estado casada con esa persona. Si el artículo se hizo en 2018 y Amber 2 años antes, en 2016, había estado casada con Johnny Depp, era lógico que aunque no lo nombrara, el artículo se refería a él.
Por otra parte, Amber no estaba solamente dando una opinión sobre ciertas cuestiones, como por ejemplo puede ser la violencia que hay en el mundo de Hollywood, que es lo que intentan pintar en cierta parte del juicio, sino que en el artículo Amber describía hechos que supuestamente había vivido ella misma en primera persona. En el punto 4 nos dice lo siguiente: el tribunal incurrió en un error por excluir de las pruebas del juicio la sentencia del Reino Unido. Y a ver, no creo que fuera mala idea el excluir esta sentencia, principalmente para no contaminar al jurado. Porque seguramente lo que intentarían decir los abogados de Amber es que en ese juicio contra The Sun se demostraron los malos tratos que Johnny supuestamente había hecho sobre Amber, lo cual no es cierto. En ese juicio lo único que se demostró es que el periódico no estaba mintiendo a sabiendas de que era mentira lo que contaba, y que tenía sentido que hubieran dicho que Johnny era un maltratador de mujeres porque se habían creído la versión de Amber. No que la versión de Amber fuera cierta, sino que el periódico lo decía porque se la había creído. Y eso no prueba que Amber dijera la verdad, simplemente que The Sun la creyó. Además, se llegó con este acuerdo a no nombrar otros sucesos, como las exparejas, que esto Amber se lo saltó. En el quinto punto dice: el tribunal de primera instancia incurrió en error por excluir de las pruebas del juicio a los registros, incluidas comunicaciones de la señorita Heard con proveedores médicos como la doctora Laura Anderson, el doctor David Kipper, Miss Debbie Lloyd y Miss Erin Butterfly, además de la doctora Amy Banks, el doctor Connell Cowan y el doctor Bonnie Jacobs. Y B, las comunicaciones de la señorita Heard con terceras personas, incluyendo a los empleados del señor Depp y la señora Heard, amigos y familia, sobre sus interacciones con el señor Depp, incurriendo reporte de abuso de drogas, agresividad, conducta abusiva, abuso físico y miedo por su seguridad. Hay algunas de estas conversaciones que están en las miles de páginas que se liberaron tras el juicio, y hay algunas en las que ambas partes, tanto Johnny como Amber, llegaron a un acuerdo de no sacarlas, y otras que es que directamente no dieron tiempo, además de que algunas de las personas que se nombraron testificaron directamente en el juicio. En el punto 6 dice: el tribunal cometió un error al admitir pruebas en el juicio relacionadas con las promesas de la señorita Amber Heard de donar el dinero a organizaciones benéficas y pruebas relacionadas con el supuesto abuso de terceros por parte de la señorita Heard. Vamos a ver, por partes. El acusar de haber abusado de anteriores parejas estaba excluido completamente de la argumentación de ambas partes porque se había llegado a un acuerdo. Sin embargo, Amber muy inteligentemente dijo que Kate Moss había sido maltratada por Johnny Depp, por lo que ella misma fue quien abrió la veda para preguntar sobre las exparejas. Y lo del dinero, a ver, si has contrademandado a Johnny Depp alegando que es mentira que seas una cazafortunas porque todo el dinero que sacaste del divorcio lo donaste a organizaciones benéficas, pues se va a querer comprobar en el juicio si eso es cierto, si verdaderamente donaste ese dinero que tanto dices donar. Y se va a ver que no lo has donado y que te han pillado. En el punto 7 nos dice: el tribunal de primera instancia cometió un error al excluir la evidencia en el juicio de la reputación previa a la publicación del artículo de opinión impugnado y después de que se publicara el artículo hacia el señor Depp. Ambos bandos llevaron a expertos que discutieron sobre este tema, como los expertos en redes sociales o los expertos en el mundo de Hollywood. Y creo que todo quedó bastante claro en el juicio. En el punto 8 dice: el tribunal cometió un error por mantener una objeción durante el interrogatorio de la otra parte del señor Depp a una pregunta sobre la verdad de una de las declaraciones supuestamente difamatorias por el hecho de que se pedía una conclusión jurídica. Esto, cuando estén los escritos de apelación, veremos exactamente a qué quieren referirse con este punto, porque hubo muchísimas objeciones durante las declaraciones, así que puede ser a cualquier cosa. En el punto 9 nos dice: el tribunal incurrió en un error por repetir que Depp argumentara o sugiriera en el juicio que el jurado podría otorgar daños basados en declaraciones o conductas que ocurrieron antes de la publicación del artículo. Que esto también lo veremos en el escrito que presenten de apelación, porque tendrán que presentar junto con ese escrito la transcripción del juicio de esta parte, para ver exactamente a qué se refieren. Que si es verdad que esto pasó, están en su completo derecho de protestar. Que esto no les dará un nuevo juicio, pero a lo mejor pueden argumentar que la cantidad de indemnización es tan elevada por motivos erróneos, y así puedan conseguir bajar la indemnización que Amber tiene que pagarle a Johnny. En el punto 10 nos dice:
El tribunal de primera instancia cometió un error al permitir que el señor Depp argumentara o sugiriera en el juicio y al jurado considerar que las supuestas declaraciones difamatorias del artículo de opinión eran republicaciones de las declaraciones hechas por la señorita Heard en 2016, en relación con un caso de una orden de alejamiento temporal con relación a un caso de violencia doméstica contra el señor Depp. La única republicación que se mencionó en el juicio fue la del tuit. En ningún otro caso recuerdo nada sobre otra republicación distinta durante el juicio. Ya veremos si es que se refieren a otra cosa distinta y erróneamente en este escrito se han referido a ello como republicación. Porque sí que se habló bastante sobre lo que ocurrió en los años anteriores al divorcio. Y por supuesto también se habló del divorcio y de las llamadas a la prensa que alguien dio para que fueran a ver a Amber yendo a poner la orden de alejamiento. En el punto 11 dice, el tribunal cometió un error al rechazar la instrucción del jurado propuesta y se instruyó incorrectamente al jurado sobre la malicia real. Esto sí que es un punto medianamente coherente, y estaría interesante ver si las dos partes muestran cómo se dieron las instrucciones al jurado. Porque si no se les dieron apropiadamente esas instrucciones, el jurado pudo malinterpretar qué es lo que significaba realmente el concepto de malicia. Aunque sí que es verdad que todos vimos en su día los documentos que se le entregaron al jurado para explicarle este tipo de cosas y parecía que se entendía todo bastante bien. En el punto 12 nos dice, el tribunal en primera instancia cometió un error de negar las mociones de desestimación y de apartar del veredicto del jurado respecto al fallo de Depp de probar la declaración de la publicación de la señorita Heard. Hablo en contra de la violencia sexual, me enfrenté a la ira de nuestra cultura, esto tiene que cambiar. Están intentando en este punto básicamente decir otra vez que no han podido probar en el juicio que ella escribió el titular del artículo online. Y es por esto que es importante el tema de la republicación, ya que ella le dio difusión desde su Twitter y reafirmando que estaba de acuerdo con lo que en ese titular se decía. Así que veremos a ver hasta dónde llegan con este argumento. En el punto 13 nos dice, el tribunal erró al negar la moción de anular el veredicto del jurado con respecto a la falta de pruebas del señor Depp, de que las declaraciones supuestamente difamatorias en el artículo impugnado transmiten un significado difamatorio sobre él por implicación y que cualquier implicación de ese tipo fue diseñada y pensada por la señorita Heard. Esto creo que puede ir por dos vías. Una sería decir nuevamente que es que el artículo no iba por Johnny Depp y que por lo tanto no se le puede atribuir. Y la otra vía sería decir que directamente ese artículo no lo escribió Amber, o al menos que no lo escribió en su totalidad, cosa que ya han intentado alegar varias veces durante el juicio. Ya veremos a ver por cuál de estas vías deciden llevar este punto. En el punto 14 nos dice, el tribunal cometió un error al negar las mociones de desestimación y de desestimar el veredicto del jurado debido al fallo del señor Depp en demostrar la malicia de manera clara y convincente. Y en el punto 15 nos dice, el tribunal de primera instancia cometió el error de negar la moción para anular la decisión del jurado y decidir que los veredictos del jurado en favor del señor Depp en sus reclamaciones contra la señorita Heard y en favor de la señorita Heard en sus reclamaciones contra el señor Depp no eran inherentes, y sí irreconciliables e inconsistentes. Y no lo son, debido a que Johnny Depp perdió un punto que era muy específico, y se trataba de una declaración que había hecho su abogado, Adam Waldman, que se contradecía con la versión policial. Y esto está completamente separado de las declaraciones por las que se ha condenado a Amber, de las que ella dio en su artículo, por lo que no es incompatible que ambas partes hayan mentido, tanto Adam Waldman en ese punto como Amber en todo lo demás. Sí sería mucho más problemático si se hubiera dictaminado que eran difamatorias otras de las declaraciones que había hecho Adam Waldman, como lo de decir que las acusaciones de Amber eran mentira o que era una mentirosa y muchas cosas más. Pero esto no sucedió. Y en el punto 16 nos dice, el tribunal erró al negar la moción para anular la decisión del jurado y mantener el monto de la indemnización por daños y perjuicios del jurado a la luz de A, falta de pruebas de daños pecuniarios por parte del señor Depp, y B, el carácter excesivo de los daños compensatorios y punitivos premiados, que habrá que ver qué es lo que alegan en este punto, ya que Depp aportó testimonios de expertos para decir el por qué se basaba en pedir esa cantidad en la demanda, y además él pedía $50.000, mucho más de lo que finalmente el jurado le concedió. Estos son los puntos por lo que los abogados de Amber piensan que no se llevó a cabo un juicio justo. Como veis, algunos de los puntos son un poco más razonables, pero otros
algunos son directamente dar patadas de ahogado. Hay algún punto que será interesante ver cómo lo piensan llevar a cabo, pero era bastante esperable que se volvieran a poner los mismos argumentos que se llevaron al juicio sobre la mesa. Y ahora vamos a ver el escrito que ha presentado la parte de Johnny Depp, que obviamente se centran sobre todo en que Adam Waldman no era un agente de Johnny Depp, que Johnny Depp no le había mandado escribir esos tweets. Vamos, que no era una marioneta, que Adam Waldman había actuado por iniciativa propia, sin que Johnny le pidiera nada. Dice, 1. El tribunal erró al negar 1. La moción del sumario del señor Depp para la contrademanda de la apelada Amber Heard. Y 2. La moción de desestimación de las pruebas de la reconvención de la señorita Heard. Y continúa en el punto A diciendo, el señor Waldman es un contratista independiente, no un agente empleado, y el señor Depp no es responsable de la conducta presuntamente ilícita del señor Waldman como una cuestión de derecho. Y es que debido a la naturaleza de la relación entre Adam Waldman y Johnny Depp y preservarse aún hoy en día el privilegio abogado-cliente, es muy complicado abordar a Adam Waldman en interrogatorios y declaraciones. Y es por eso que en su declaración se dio a entender por parte de los abogados de Amber que Adam Waldman no declaraba porque es que estaba ocultando algo. Y que ese algo lo ocultaba porque verdaderamente era la marioneta de Johnny Depp. Que puede ser que sí o puede ser que no. Porque sobre los abogados un cliente normalmente no tiene la potestad de mandar de cómo hacer o dejar de hacer las cosas. Y básicamente Adam Waldman en el juicio contestaba muy poco porque tiene secreto profesional, porque fue abogado de Johnny, no puede contestar más, no porque oculte algo, es por ley. En el punto B continúa, las declaraciones reconvenciones del tercero Adam Waldman, que son el tema de la contrademanda de la señorita Heard, no son declaraciones lo suficientemente procesables como para respaldar la reclamación. A ver, si fueron orquestadas por Depp sí que lo serían, pero si fueron hechas por el propio Waldman sin que Depp le pidiera absolutamente nada, entonces no. En el punto C dice, la señorita Heard no presentó ninguna evidencia clara y convincente del que el señor Waldman hizo las declaraciones de reconversión con la verdadera malicia. Y vale, aquí sí que se demostró una incongruencia en cuanto a cómo mostró los hechos Waldman y a cómo ocurrieron realmente. Pero no se demostró que Adam Waldman sabía que lo que estaba diciendo en esos tweets era mentira, no se pudo demostrar que mintiera a sabiendas. También veremos a ver cómo exponen finalmente este punto. Y es que parece que todos los documentos que nombran aquí son los que van a emplear para sustentar sus alegaciones. En el punto 2 dice, el tribunal cometió un error al rechazar las instrucciones para el jurado propuestas por el señor Depp, números 22, 23 y 24, en cuanto a si el señor Waldman estaba actuando como un contratista independiente cuando hizo las declaraciones. Y parece que esto también está ya en la corte. Lo mismo que con el caso de Amber. Y es que tiene bastante sentido que intenten alegar que bueno, que el jurado no estaba lo suficientemente instruido como para actuar debidamente. El punto 3 dice, el tribunal de primera instancia erró al excluir de la evidencia la versión completa, no redactada del señor Depp número 881A, 881B y 881C, que son copias de los artículos de noticias en los que las declaraciones de la contrademandada aparecieron, en vez de admitir solamente las versiones redactadas que se mostraron en la argumentación de la contrademanda fuera de contexto. Esto también será interesante de ver. Y es que estos 3 artículos que mencionan está dentro de esas 6.600 páginas que se desclasificaron. Pero buscarlas ahora es una locura, porque eso es un completo desorden de documentos. Así que tendremos que esperar a que se entreguen las apelaciones completas para ver exactamente de qué se tratan. En fin, chicos, esto es todo lo que sabemos de cómo va el proceso de apelación hasta ahora. Y creo que en el caso de Johnny también era bastante predecible por dónde iban a ir los tiros. Básicamente alegan que Adam Waldman habló lo que él mismo quiso y que no se ha tenido en cuenta realmente el tipo de relación que tenía con Johnny Depp, que básicamente es el secreto profesional abogado-cliente. Sus puntos tienen bastante sentido y hay también cosas que seguro que son muy interesantes de ver, al igual que en la apelación de Amber. Y en unos días veremos por fin los escritos de apelación completos y bien desarrollados. Y veremos también a ver si meten alguna barbaridad como ya nos tienen acostumbrados. O si los nuevos abogados de Amber son un poco más resolutivos y menos kamikazes de lo que lo era Elaine. En fin, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito y decirme en comentarios cuál es vuestra opinión sobre este tema. Y nos vemos en el próximo vídeo.